Y ya estamos en nuestro programa de entrevistas estelar hoy para hablar de lo que estamos celebrando, de lo que se cumple este 2 de julio, que es un aniversario más de nuestra muy querida y muy golpeada ciudad guayana. Y una de las cosas que lamentablemente nos ha faltado, que hemos echado en menos mucho en el tiempo, es recordar un poco esa memoria histórica, es validar un poco la importancia de esta ciudad en el devenir de Venezuela, en el devenir del continente. Y para hablar de eso nos traímos un invitado de lujo, nos acompaña el profesor Rafael Marrón González, historiador, gente curiosa, inventor de la guayanidad, aunque por ahí anda un colega atribuyéndosela. Pero bueno, el primero que yo le escuché ese término hace más de 30 años fue el profesor Rafael Marrón González. ¿Y quién mejor que él para hablarnos un poquito de lo que significa este 2 de julio para los habitantes de esta ciudad, para los habitantes de este país? Profesor, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, muchísimas gracias por este detalle, por esta invitación, por sacarme del ostracismo. Y un saludo a tu audiencia, que sé que es mucha en Pueblo Guayana, porque esto ya de ciudad le queda muy poco. Alguna vía por allí sin hueco, alguna cosita por allí, alguna matica floreciente, pero de aquella ciudad que fue orgullo de Venezuela. De aquella ciudad pujante, bueno. Ciudad Guayana llegó a ser una orquídea en la solapa del planeta en su momento. Señor. Esto fue extraordinario. Aquí se hablaba de Venezuela en Europa y lo primero que buscaba el europeo en el mapa era Ciudad Guayana. Más que todo Puerto Ordaz, pero luego Ciudad Guayana. Eso en primer lugar, el dolor que sentimos, los que tenemos muchos años aquí. Yo llegué aquí en 1963. Te digo, con la fundación. Y vi surgir una ciudad de la nada, de los cerros. Yo vi salir Villa Colombia de un cerro, rebajar una montaña para hacer una urbanización, ¿no? Ese tipo de cosas las presencié en esta ciudad. Era Ciudad Guayana. Era una belleza de limpieza, de decoración, de armonía, de gente trabajando. Era un hormiguero de jóvenes buscando y luchando. Se crearon universidades. Una ciudad verdaderamente pujante, una ciudad que prometía un futuro extraordinario. Ahora quedó Pueblo Guayana con el recuerdo y la nostalgia de aquellos que la vimos crecer. Hablando un poquito de eso, yo quiero recordar un personaje al que la historia contemporánea como que ha borrado, ¿no? Que es el responsable de venir a darle el ejecútese a la fundación de la ciudad, a don Rómulo Betancourt, que ahora pues nadie lo recuerda. Casi que nos lo quieren eliminar de los libros de historia. Rómulo Betancourt tiene varias cosas importantísimas. La primera fue que Rómulo Betancourt es quien derrota a Fidel Castro en América Latina. Cuando Fidel Castro era un héroe, una especie de ídolo continental, le surgió un monstruo que fue Rómulo Betancourt, que lo derrotó militar y políticamente en América Latina. Ese es uno de los privilegios históricos que tiene Rómulo Betancourt. Luego, un personaje que funda una ciudad. Pero singularmente, refiriéndonos a esta fecha, hay que hablar del poderío del poder. El poder puede. Y el poder impuso una fecha que es absolutamente incierta. El 2 de julio se funda el Distrito Municipal Carolina. Sí, sí. El 2 de julio se pone la primera piedra de Santo Tomé de Guayana, que es una ciudad que nunca se fundó. Ahí está el Parque de la Fundación, donde está la primera piedra de una ciudad que jamás se fundó. Esa ciudad se iba a extender hacia donde está el Cerro del Gallo, una nueva ciudad que se iba a llamar Santo Tomé de Guayana. El poder de la CBG impuso esa fecha como fundación de Ciudad Guayana, que es una conurbación de unos pueblos preexistentes, Sí. que son San Félix, Puerto Ordaz, que si vamos a verlo, lo fundó la Orinoco Mining Company en primer lugar, y le puso entonces el ejecutivo oficial el 9 de febrero del 52, el gobierno de Pérez Jiménez. Y se funda Puerto Ordaz. Pero entonces Puerto Ordaz, Castillito, San Félix, Matanzas, Caruache... Eran caseríos. Eran caseríos y pueblecillos que conformaron lo que hoy es esa inmensa conurbación que es Ciudad Guayana, inmensa territorialmente.
Sí, ya sí, población. es la ciudad más extensa Sí, del continente. sí, este es una ciudad muy grande, ya esa ciudad hay que dividirla en municipios, hay que municipalizarla. Entonces el 2 de julio no se funda ninguna ciudad guayana. Esa conurbación se establece oficialmente con partida de nacimiento de la Asamblea Legislativa de entonces, que en ese momento estaba presidida por Davinatera Febres, el del Correo del Caroní. Qué bueno. Él era el presidente de la Asamblea Legislativa en ese momento. Y el 21 de diciembre de 1979 se funda oficialmente lo que hoy conocemos como Ciudad Guayana. Pero pelear con el poder es una pelea que vamos a perder históricamente. Y yo pienso que en esos casos uno aprovecha la norma de uso para explotar lo que uno quiere explotar, que es la memoria, la historia, la tradición y el valor estratégico que tuvo y que todavía tiene, porque esta ciudad, el día que cambiemos en el país, va a ser un pilar fundamental para un proceso de recuperación. Pero que esta ciudad tuvo su razón de ser. Sí. Ciudad Guayana tiene el potencial hidroeléctrico, lo que es los Guri, eso pertenece a Ciudad Guayana, porque es el mismo proyecto. Es el proyecto del eje Orinoco-Apure. De hecho, la primera represa se hizo en la ciudad, que es Macagua. Es que es Macagua. Esa fue la primera de todo el sistema de represas de Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque se necesita. Imagínense ustedes, nosotros tenemos el único río que permite el paso de barcos de alto calado en todo el planeta. No existe otro río con esa capacidad. Es decir, por eso hay tantos muelles a lo largo del Orinoco. Muelle de Matanzas, muelle de Ferrominero Orinoco, muelle de Sidor, Benalú, todos tienen muelles y todos reciben barcos de alto calado. Es el único río que tiene ese canal de navegación que permite el tránsito de ese tipo de embarcaciones. Es decir, aquí hay un potencial de futuro inmenso, si por supuesto el Estado, que es el llamado a financiar y a potenciar este tipo de estructuras y de desarrollo, bueno, no sigue ciego a la verdad y a la realidad de lo que hay. Hay que aprovechar lo que hay. Hablando de eso del río, yo recuerdo recién llegado a la ciudad, inclusive antes de vivir aquí en los principios de los 90 vine de visita y me impresionó mucho ver un transatlántico, no muy grande, pero un transatlántico frente a lo que todavía no era el edificio de la alcaldía porque no lo habían construido, pero frente a la zona del malecón. Indudablemente. Allí... Sé que llegaban antes. Sí. El artista plástico y escultor Luis Bellorín, sí, señor. Pues pusimos allí frente a la alcaldía una valla como el impacto de una piedra que rompía el acero de la lámina y cuando pasaban los barcos la gente se paraba en la esquina de la alcaldía, al frente de la alcaldía, a mirar los barcos pasar a través del hueco de la valla, sí. Del agujero de la valla. Y era impresionante cómo se embarcaba, como una fotografía, como el paso es muy lento porque van por el canal. Sí. Y era extraordinario, es decir, aquí se hizo mucha cosa, aquí se hizo en el mundo de las artes, de la plástica, de la poesía, de la literatura, de la danza. Ahí tenemos el grupo Berejú extraordinario que nació en San Félix. Ciudad Guayana fue pujante en todo. Desde la Plaza Venezuela en Caracas hasta San Félix, aquí ahí no había sino Ciudad Guayana. Usted que vio ese proceso, profesor, además con esa vocación suya de recoger la historia y meterle la lupa, porque no solo la recoge, sino le mete la lupa, porque hay mucha gente que la recoge, ¿no? Pero analizarle es otro trabajo un poquito más complejo. ¿Qué vio usted en ese proceso de trabajo? ¿Cómo esa ciudad se fue llenando de gente? ¿Cómo se crea eso que usted llama guayanidad? Que es bien complejo, porque no son los orientales como dicen algunos, no son los orientales, no, es un blend, una suerte de sopa que tiene de todas las idiosincrasias regionales venezolanas y además hay muchas extranjeras. Bueno, esto es tan extraordinario que aquí por primera vez se dan la mano un margariteño y un maracucho. Esto es la guayanidad, estrecharse la mano de extremo a extremo del país, de la república. Es decir, aquí llegaron todas las tradiciones, toda la gastronomía, aquí teníamos de todo por todos lados. Hablar de Guayana, aquí en Ciudad Guayana, se genera el último mestizaje que se ha dado en el mundo, mestizaje formal.
que es cuando el Plan 4 de Sidón. Ajá. Aquí comienza a llegar muchísima gente de todas partes, portugueses, españoles de nuevo, alemanes, italianos, también latinoamericanos, pero en San Félix comenzó a darse ese mestizaje. Hay muchísima gente en San Félix que no sabe que pertenece a esa eclosión, homenaje a la humanidad, que somos los venezolanos en realidad. Por eso cuando a mí me hablan de negros, blancos en Venezuela, ya iba a decir una grosería. Señores, somos venezolanos y así somos los venezolanos. Somos un homenaje a la humanidad. Aquí todo el mundo viene de todas partes. Nosotros somos, como una vez dijo Eclerna, son un sancocho perfecto. Perfecto. Y aquí se dio ese último mestizaje y muy poca gente lo ha recogido y lo ha reclamado como patrimonio de nuestra guayanidad. Es la guayanidad, hablemos de la guayanidad en un contexto no solamente geográfico del Santo Ángel y cosas bonitas por allí, sino de la humanidad que somos, de los seres humanos que nos hemos constituido bajo este sol extraordinario, bajo ese río Orinoco. Aquí no puede nacer nadie puede nacer aquí impunemente. Frente a ese Orinoco, ¿cómo naces tú impunemente aquí? O entre el Orinoco y el Caraní. Por ejemplo. Más complicado todavía, ¿no? Sí. Profesor, hay un tema bien particular de la construcción de la ciudad, porque no solo se construyó una ciudad de la nada, no solo agarraron un poco de colinas, de peladeros y de chaparrales y los convirtieron en una urbe, sino que incluso espacios que ya no servían para ubicar personas se convirtieron en parques. Bueno, el caso del Cachamay, bueno, eso es una maravilla lo que se hizo aquí, el Parque de la Llovizna, son parques extraordinarios y Berrueta, dijo don Pedro Berrueta, sí, escribió una cosa maravillosa cuando conoció Guayana, dijo, al lado de la mano de Dios, la mano del hombre. Eso es Guayana, eso es Guayana. Y también cuando llegó Rómulo Gallegos, que iba a escribir su novela Canaima, que llegó a Ciudad Bolívar y empezó a recorrer los pueblos que ya existían, Guasipati, primero, dijo que Guayana era un vasto silencio con un rumor de pueblos latiéndole. En ese silencio había un rumor de pueblos y ese rumor de pueblos pues, es nuestra Guayana, nuestra ciudad Guayana. Idiosincrasia múltiple que tenemos. Así es. Dentro de esa historia de vida suya, profesor, ¿cómo se fue conformando una ciudad donde no había nada, con gente venida tan de lejos, con gente que venía a trabajar en empresas particulares? ¿Cómo fue que eso se convirtió en una ciudad? Eso se dio de una manera bastante rápida, porque al principio decíamos los amigos de aquella época que esta ciudad era una exportadora de cadáveres. La gente venía, se moría aquí y la llevaban a enterrar a Carúpano, a Táchira, a Margarita, ¿entiendes? Se exportaban cadáveres. Claro. Y posteriormente pues empezaron a enterrar aquí, empezó ese proceso de identidad. Yo digo, sí, y me perdonan el yo digo, porque es que lo digo yo, es que la patria es la tierra de los hijos. Se nos enseña en la escuela que la patria es la tierra de los padres, y no es verdad. La patria es la tierra de los hijos. Yo soy de Puerto La Cruz, mis hijos nacieron aquí, yo tengo el deber fundamental de ayudar pues, a que tengan una patria espléndida, una patria que quieran, refiriéndonos a nuestra patria chica, porque es la verdadera patria. Porque si tú te pones a ver, tú vienes de cualquier país del mundo y llegas a Maiquetía y te bajas del avión, tú corres, ¿para dónde? Para tu casa. Y qué particular eso de lo de exportador de cadáveres me hizo recordar mucho a García Márquez. Cuando se muere la primera persona en Macondo y José Arcadio dice, ahora sí es un pueblo. Ahora sí es un pueblo, sí. Cuando tienes tu primer muerto es un pueblo. Es un pueblo. Así comenzó Ciudad Guayana a convertirse en esto, convertirse en solidaridad, en amigos. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Carúpano. Ah, qué bueno, yo comí donde doña fulana, que es guyanesa, un sancocho de jurel, que lo hace como mi abuela carupanera. Y le pone papa como los ocho. y le pone papa como los ocho. Esa es la realidad de Ciudad Guayana. Bueno, nuestra yaca guayanesa es particular, tiene de todo. Esa es más yaca que ninguna otra. Sí, señor. Sí. Dentro de lo que fue un poco ese crecimiento de la ciudad, indudablemente que las empresas básicas fueron el potenciador, el hilo conductor y lo que además le dio el sentido de pertenencia a la gente, ¿no? Porque primero se sintieron parte de una empresa que parte de una ciudad. ¿Cómo vio ese proceso?
y cómo ese proceso impactaba en los que no trabajaban en las básicas. Indudablemente, cuando empezó el proceso ese de vender sidor a los argentinos, a quien sea que lo quisiera comprar, aquí tuvimos una histeria de vender un país con vista al mar, ¿no? Aquí se vende un país con vista al mar y vendiéndolo todo, ¿no? Se vendió Iberia a los españoles. Nadie entendió que lo que estaban comprando ellos eran nuestras ventajas comparativas. Le estaban comprando nuestros clientes en el exterior. Una siderúrgica que no es una gran siderúrgica como Sidor, es una pequeña siderúrgica. No es ninguna cosa como las industrias alemanas, es muy pequeña, sin embargo tenía clientes afuera. ¿Qué hicieron los argentinos? Compraron esa clientela, le cambiaban la bandera a los productos en alta mar, salían de aquí con bandera venezolana y en alta mar le quitaban las banderitas y le ponían la bandera argentina. Ese tipo de cosas fue quitándole fuerza a nuestro gentilicio guayanés, ese poder de la guayanidad. Pero otra cosa fundamental es que alrededor de esas empresas básicas, llamadas básicas porque lo eran, así como es básica la industria petrolera, sí, se creó una microeconomía funcional extraordinaria. Allí un vendedor de chicha que vendía en Sidor todos los días, vendía unos 500 litros de chicha todos los días. O sea, era un empresario de la chicha. Pero había prestamistas y había vendedores de empanadas. Y los viernes aquello era un mercado persa. Allí las señoras de Chapel, las esposas de los trabajadores, vendían relojes a crédito, vendían ropa a crédito, iban los viernes a cobrar. Toda esa microeconomía, por eso yo me opuse fundamentalmente a la venta de Sidor. No tanto por nacionalismo ni por patriotismo, sino simplemente porque yo sabía que iba a colapsar esa microeconomía ciudadana que incluye los restaurantes, las tascas, por supuesto, por todo eso, toda esa economía se acabó. Por eso me opuse yo siempre a esto. Bueno, toda la empresa metalmecánica de Guayana, que era una de las potencialidades metalmecánicas más grandes del continente, se nos quedó apagada. Así es, también por culpa de ellos, porque nosotros teníamos en toda América Latina había un torno vertical, lo tenía Ciudad Guayana, tenía de todo. O sea, la industria metalmecánica más poderosa de América Latina, ni siquiera Brasil tenía un emporio como ese, lo teníamos nosotros aquí en Puerto Ordaz. Y cuando se vendieron las empresas, estos empezaron a hacer, estos argentinos, lo que les dio la gana con la ciudad, hubo cláusulas de la protección para la industria local. Y por supuesto, toda esa empresa quebró, fracasó, se dedicaron a otra cosa y empezó esa debacle de nuestra industria. Bueno, pero después se renacionalizó, ¿eso ayudó a recuperar Sidor? Mira, cuando tú vendes la casa, tú la vuelves a comprar, ya no es la misma casa. Ya el tipo te ha tumbado algunas paredes que tú querías. Esa renacionalización simplemente fue un saludo a la bandera, más que todo para complacer a los trabajadores en ese momento que yo me acuerdo que estaban pidiendo aumentos salariales. Sí. Y yo me acuerdo que yo les escribí una página dedicada a los argentinos, reclamándoles que por qué no pagaban los salarios en dólares como lo hacían en México o como lo hacían en Argentina, que pagaban en dólares. Pagaban en dólares. Entonces, ¿por qué aquí a los trabajadores nuestros le pagaban en bolívares? ¿Por qué no le pagaban en dólares como en todas partes? Y le reclamaba en ese momento a los directivos de SUTIS que estaban equivocados en los reclamos. Que el reclamo verdadero era que Sidor vendía en dólares, transfería en dólares, todo su mundo funcionaba en dólares, no podía pagarle a los trabajadores en bolívares, tenía que pagarles en dólares. Y bueno, eso llevó a la renacionalización que costó. Eso no fue ninguna cosa gratuita, eso costó muchísimo dinero pagarle a los argentinos. Sí, señor. Profesor, se nos acaba el tiempo y no puedo dejar que el tiempo se nos está acabando todo. Mira, ya yo estoy viejito. Yo nací hace unos meses. Pero con eso ya debería haberse ganado 2 minutos, ¿oyeron? Profesor, no puedo dejar que se nos vaya el programa sin hablar de lo que debería esperarse de Guayana, de lo que deberíamos creer y luchar los guayaneses por esta ciudad. En primer lugar, Ciudad Guayana debe municipalizarse. Ya basta de creer en una entelequia que dependía exclusivamente de un ministerio sin cartera que teníamos llamada CBG. Eso se acabó. Aquí hay que municipalizar esta ciudad. Hay que crear el municipio Puerto Ordaz, capital Ciudad Guayana. Hay que crear el municipio Unares.
hay que crear en San Félix 3 o 4 municipios, eso es terrible. La cantidad de habitantes que tiene Listersol, 140, 150 mil habitantes, 11 de abril tiene más. Y eso no puede abarcarlo un solo alcalde frente a la Plaza Bolívar de San Félix. Esto, para empezar, esto hay que municipalizarlo. Y esa responsabilidad comienza con la ciudadanía. Allí sí vamos a hablar de ciudadanía, con el municipio, que es el que quiere su municipio. Mi municipio Unares, con mi alcalde responsable. Porque ahorita en la política está populista, el alcalde ve dónde estén más los votos. Entonces, Ciudad Guayana no existe sino San Félix porque allí hay más votos. Muchísimas gracias por esta gentileza. Profesor, muchísimas gracias a ustedes. Lástima que el tiempo se nos haya hecho tan breve. Nos están robando el tiempo.